Para empezar, me gustaría, definir algunos conceptos antes de meternos de lleno a la tabla hash como tal, ¿verdad? Muchas veces podemos llegar a confundir algunos conceptos que pueden llegar a parecer sinónimos, pero no lo son del todo. Por ejemplo, en este tema es algo muy común confundirse entre un hash, entre una función hash y una tabla hash. Nosotros vamos a estar hablando sobre la estructura de la tabla hash. La estructura de datos o de la tabla hash. Pero, hay que dejar en claro, por ejemplo, los conceptos de hash, funciones hash y cómo se llegan a aplicar esto en una tabla hash. Empecemos con una pequeña presentación que tengo preparada acá. Entonces, empecemos con, ¿qué es una tabla hash? Podemos llegar a la conclusión de que es una estructura de datos que mapea llaves a valores utilizando una función hash. Y volvemos al principio, ¿qué es una función hash? Entonces, una función hash como tal em, tiene, para empezar, un concepto muy claro, una función criptográfica hash, usualmente conocida como hash. Es un algoritmo matemático que transforma cualquier bloque arbitrario de datos en una nueva serie de caracteres con una longitud fija. Por ejemplo, nosotros acá tenemos texto. Nosotros ese texto lo vamos a meter en una máquina. Esta máquina la vamos a llamar función hash. En este texto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a tomar todos los valores de que tenga ese texto y lo va a empezar a encriptar. Esta encriptación nos va a devolver un resultado. Este resultado es el que podemos ver acá. Tiene una longitud fija y si nos damos cuenta en cada ejemplo, en este ejemplo solo está cambiando la letra A, B, C. Pero si se dan cuenta, la función, el resultado es completamente distinto. Acá tenemos una longitud fija, pero con una encriptación resultante distinta a cada texto. Pero aquí podemos llegar a concluir que decimos, solo está cambiando una letra. Entonces, posiblemente, si pongamos más texto, la función, el hash como tal, va a ser mucho más grande. Pero no, ¿qué es lo que sucede? Que como tal, independientemente de la longitud de datos de entrada, el valor hash de salida tendrá siempre la misma longitud. Entonces, si nosotros tomamos todo este texto independientemente, ta, 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 etcétera, etcétera, lo metemos dentro de la maquinita, dentro de nuestra función hash, nos va a devolver un hash con una longitud idéntica a los ejemplos anteriores, y ese es el hash resultante de todo este texto completo. Entonces podemos llegar a, bueno, y por ejemplo, tenemos varias funciones hash. Tenemos la familia MD, que por el momento ya no se utiliza mucho porque es muy insegura. Se llegó a comprobar que existen muchas colisiones dentro de estas funciones hash. Vamos a ahondar más adelante qué es una colisión. Tenemos la función SHA, el SHA-1, SHA-2. Dentro del SHA-2 existe el SHA-256, que es una función hash muy segura que se utiliza en varios estándares, protocolos como TLS, HTTP, en blockchain, firmas digitales, y tenemos otras funciones hash como el breadcrypting, el Argon 2, el script. Va, pero ¿qué es lo importante? Lo importante es lo siguiente, ¿qué es una tabla hash? Porque ya sabemos qué es un hash y ya sabemos qué es una función hash. Entonces nosotros, si tomamos estos dos conceptos, podemos llegar a comprender que una tabla hash es la estructura de datos que mapea llaves a valores usando una función hash. Entonces, nosotros tenemos que para una tabla hash vamos a tener la clave y el valor, la key y sus values. Tenemos, por ejemplo, acá en esta imagen tenemos una clave cualquiera, y vamos a estar almacenando sus valores dentro de estas cajitas encontradas por números. Todo esto tiene un concepto que se llama eh, buckets. Estas cajitas son llamadas buckets y estos números son llamados índices. Entonces nosotros cuando metemos la clave dentro dentro de la función hash, nos va a devolver un índice. Ese índice
va a hacer referencia a la posición en la que está ubicado el bucket. Y en ese bucket nosotros vamos a estar mapeando el valor. Por lo tanto, nosotros metemos una clave, la pasamos por la función hash y la función hash nos devuelve un índice que va a ser referencia a la posición o a la numeración del bucket. Entonces tenemos lo siguiente, en el almacenamiento de un bucket nos vamos a guiar por el índice resultante de la función hash. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, en este Johnny Field pasa por la función hash y nos está devolviendo al mismo bucket. ¿Qué significa eso? Que nos está devolviendo al mismo índice. En el mismo índice están dos valores, por lo tanto, eso no puede, eso se le llama colisión. ¿Qué es una colisión? Las colisiones ocurren cuando se mapea la función hash, dos diferentes llaves a la misma ubicación. Normalmente no se pueden almacenar registros en la misma ubicación de una tabla hash. Entonces podemos solucionar esto de dos formas. Tenemos eh, tenemos acá, tenemos el direccionamiento abierto y el encadenamiento. ¿Cómo funciona el direccionamiento abierto? Nosotros en vez de estar, cuando ocurre una colisión, lo que va a suceder, se va a calcular nuevas posiciones utilizando una secuencia. ¿Cómo se llama la secuencia? De sonda. Y el siguiente registro se almacena en una posición posterior. Esta posición posterior es la posición continua a la vista en ese momento. Por ejemplo, acá nos dimos cuenta que John Smith y Sandra Dean tuvieron una colisión. Entonces lo que se hace es el direccionamiento abierto y se pone una posición después el valor de Sandra Dean. Y tenemos el otro paradigma, que es el encadenamiento, que funciona tal cual una lista enlazada. Nosotros cuando ocurre una colisión, por ejemplo, entre John Smith y Sandra Dean, en vez de nosotros ocupar el mismo, recalcular las posiciones, nosotros vamos a tener un índice que va a indicar dónde se encuentra la siguiente posición. Entonces, esto lo podemos ver en un ejemplo, en el siguiente ejemplo. Nosotros a nivel de codificación lo que vamos a tener es una lista enlazada. Tenemos una lista de slots nodos. Acá tenemos tres slots, slot 0, 1, 2 y 3, que van a estar conectadas por punteros. O sea, esta cabeza es la que va a estar recorriendo cada puntero, cada slot nodo de nuestro código, ¿verdad? De nuestra lista enlazada. Entonces, acá tenemos el slot 1 que hace referencia a un tipo cualquiera, tipo A en este caso, tipo B, C y D. Entonces, dentro de esta lista, nosotros que vamos a tener un puntero hacia el siguiente nodo y vamos a tener algo importante, una lista, otra lista. Esta lista enlazada va a ser un de nodos hash y dentro de esos nodos hash va a estar la información que nosotros queremos almacenar. Por lo tanto, en el slot va a estar la clave y en la lista va a estar el valor. Entonces, esto se repite para cada punto. Acá tenemos para el punto del slot 1, acá lo tenemos para el slot 2, en este caso índice 1, índice, índice, índice 2 y por último va a estar el índice 3 que hace referencia al slot 4. Ok, y todo esto de qué nos sirve. Para empezar, una tabla hash es muy eficiente al momento de estar almacenando valores. Y otra aplicación muy clara que tenemos de las funciones hash y del hash es en el blockchain. Por ejemplo, el blockchain utiliza hash y con este hash nosotros vamos a detectar si la información se modifica o no. ¿Por qué? Porque en este hash se va a estar creando a través de una función hash, específicamente la SHA-256. En esta función hash vamos a tener varios parámetros, pero lo importante es el que se llama root Merkle, que se va a estar haciendo en función a la información que vamos a estar almacenando en cada bloque.
A esas información nosotros le sacamos los hashes y los hashes se van a estar concatenando hasta llegar al top hash y ese hash va a estar almacenado en el hash de la que en una concatenación de texto de hash que va a salir a través de una función hash que va a hacer referencia al bloque de blockchain. Por lo tanto, si en algún momento esta información llega a cambiar, todo el hash completo del blockchain cambia. Entonces, blockchain es un tema que ustedes van a estar viendo más adelante en el curso o en este mismo canal van a encontrar varios temas referentes al mismo si los quieren consultar. Muchas gracias por su atención.